Bueno, le doy la bienvenida y he decidido hacer una serie de videos debido a las consultas que tenemos en relación a lo que es la gestión, y voy a tratar de compartir con ustedes algunos años de gestión. Para quienes no me conocen, yo me dediqué durante 27 años a Clínica del Sol, donde he desarrollado gestión, y tuve que presentar mi renuncia porque había un proyecto de posicionar una dirección de enfermería, y como siempre soñé por una dirección de enfermería al lado de un director médico y un director administrativo, dependiendo de una dirección general, bueno, se me dio la oportunidad para desarrollar el proyecto del Sanatorio Finoquieto, que en otros próximos videos hablaré de lo que es las direcciones de enfermería y su importancia. Pero la idea de compartir hoy es supervisión. ¿Qué es esto de la supervisión? Porque siempre, muchos cuando están en la base operativa anhelan llegar a un cargo de supervisión, ¿no? El tema es qué hacemos cuando llegamos a ese cargo de supervisión. Y voy a tratar de compartir con ustedes algunas cosas que me interesan. Primero vamos a definir qué es etimológicamente la palabra. Y la palabra significa mirar desde lo alto. Pero ojo, ¿qué miro? Porque no es mirar a la gente de una u otra manera, no es lo mismo. Estamos ante un cambio de paradigma, y siempre digo que para poder generar este cambio de paradigma necesitamos primero cambiar los líderes. Por eso los invito, si están interesados sobre el liderazgo, a ver los videos que están en mi canal referido al liderazgo situacional. Y esto de mirar desde lo más alto, lo cual induce la idea de que de una visión global, porque uno no mira puntualmente algo, es una visión global. Y por otra parte, es un concepto más propio del de supervisión, que es un proceso mediante el cual una persona procesadora de mucho caudal de conocimiento y de experiencia asume la responsabilidad de dirigir a otra. ¿Para qué? Para poder obtener de ellos resultados que les son comunes. Reitero, asume la responsabilidad. Palabra muy importante. Asume la responsabilidad. Hoy más que nunca se requieren en las organizaciones personas que piensen, que sean capaces de producir con alto nivel de productividad, en ambientes altamente motivados, porque lo que necesitan nuestros colaboradores es motivación. Supervisar efectivamente requiere planificar, organizar, dirigir, ejecutar, retroalimentación permanente, o sea, el nivel de comunicación es muy importante, y exige una constante dedicación, perseverancia, y es muy necesario tener características individuales para poder cumplir con esta misión. La supervisión es una actividad técnica, pero también es especializada, que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que le van a hacer posible la realización de los procesos de trabajo. El hombre, la materia prima, los equipos, la maquinaria, las herramientas, entre otros elementos que de forma directa o indirecta intervienen en toda esta consecución de bienes y servicios, porque hay productos destinados a ¿qué? A satisfacer la necesidad en el mercado, que alguien lo consume y que cada día está mucho más exigente, y que mediante la gestión uno puede contribuir al éxito en una organización. Hoy más que nunca, ¿qué se requiere? Que las empresas sean, tengan gente que piensen, que produzcan, pero con mucho nivel de efectividad, pero también un ambiente altamente motivador. Supervisar efectivamente requiere mucho de esto que recién les decía, de planificar y organizar, pero la comunicación, la dedicación, esto es muy, muy importante. La supervisión también tiene como objetivo en estos factores hacer posible que las cosas se realicen, pero no de cualquier manera. Y después en otro video hablaremos de lo que son los manuales de procedimiento, de lo que es las funciones, ¿no? Pero esto es muy, muy importante para darles una introducción, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la supervisión? Mejorar la producción de los empleados, desarrollar un uso óptimo
de los recursos, obtener una adecuada rentabilidad para la actividad que se realiza, porque cuando yo hablo de rentabilidad o cuando ustedes ven algún video mío relacionados a costos, dicen, no, bueno, pero no podemos hablar del cliente. Sí, sí, podemos hablar del cliente, nosotros brindamos un servicio, hay costos asociados, costos directos, costos indirectos. Entonces, ¿la salud es un negocio? Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, hay costos que están asociados continuamente y esto tiene una rentabilidad. Y nosotros influimos muchísimo para que esta rentabilidad sea posible. Desarrollar constantemente a los empleados de una manera integral, monitorizar la actitud del equipo de trabajo y, por supuesto, contribuir a mejorar las condiciones de trabajo. Ahora, este papel del rol del supervisor, no hay labor más importante y difícil y exigente que esto. Porque yo siempre digo, en chiste a veces, se sacaron el loto, hoy en día llegaron al cargo, pero como les reitero, llegaron a un cargo donde tienen muchísima responsabilidad. Y ese es el papel. Y el éxito de este supervisor en el desempeño de sus deberes va a determinar el éxito o el fracaso de los programas y de los objetivos que tenga el departamento o la dirección, donde ustedes estén. El individuo solo puede llegar a ser un buen supervisor a través de una gran dedicación a un trabajo que es difícil y de una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida porque por medio de programas de formación. Por eso es muy importante que continuamente nos estemos capacitando. Cuando el supervisor funciona como es debido, su papel puede resumirse o generalizadamente en dos categorías o clases de responsabilidades extremadamente amplias, que en su función real son simplemente facetas diferentes de una misma actividad. No pueden ejercer una sin la otra. Y estas facetas son seguir los principios de la supervisión y aplicar la metodología o la técnica. Ambas tienen que contribuir a que se logren los objetivos de la organización. Y el concepto este de supervisor, el término, se aplica en todos los niveles en la administración, a quienes dirigen actividades, y no solamente puntualmente en salud, también en otros ámbitos. Pero se ha vuelto costumbre aplicarlo a veces solo a las personas de los niveles inferiores en la escala jerárquica. El supervisor es un elemento clave dentro de una organización y de él va a depender la calidad del trabajo, el rendimiento, la moral, el desarrollo de las buenas actitudes por parte de los trabajadores. Él es el que va a dirigir y va a evaluar el trabajo y también va a conocer a todos los colaboradores. El supervisor moderno ha dejado de ser un operador y el líder nato del grupo para convertirse en un especialista del comportamiento humano, porque no es lo mismo conductas y comportamientos. Hay que tener bien claro esto. Y por supuesto, en lo que concierne a la práctica y a la habilidad. ¿Por qué? Porque cada uno de los que ejercen ese rol de supervisión, algunos estarán en el área de la salud, otros estarán en el área de la industria, pero el rol existe. Ahora bien, ¿cuáles son estas características que tiene que tener? Conocimiento del trabajo. Esto es muy importante. O sea, esto implica que tiene que conocer la tecnología de la función que va a supervisar, las características, los materiales, la calidad deseada, los costos asociados. Conocimiento de su responsabilidad. Esta característica, que para mí es muy importante, ¿por qué? Porque implica que tiene que conocer las políticas, los reglamentos, las costumbres de la organización, el grado de autoridad, dónde está en este organigrama, y su relación con los otros departamentos, con las normas de producción, las normas de seguridad, en el caso de nuestra disciplina, con farmacia, con bioseguridad, con infectología, y más de enfermería, porque es transversal a la organización. Habilidad para instruir. ¿Qué queremos decir con esto de habilidad para instruir? Bueno, necesitamos adiestrar, ojo con la palabra, adiestrar al personal para poder obtener resultados óptimos. Y la información, al igual que las instrucciones,
que le impartimos a los colaboradores tienen que tener dos características muy importantes. Tienen que ser claras y precisas. Habilidad para mejorar métodos. Este supervisor debe aprovechar de la mejor manera posible los recursos humanos, los recursos materiales, los técnicos y todo lo que la empresa le va a suministrar. Pero también siendo crítico en toda su gestión para que de que esta manera se realice de una forma que es posible. Es decir, cómo yo puedo ir mejorando continuamente los procesos de trabajo. Porque muchas veces tiene que ver más con la actitud que con la aptitud. Si hablamos de porcentaje, siempre decimos actitud 80% versus 20% de aptitud. Si yo no sé algo, lo puedo aprender, sí, por supuesto, capacitación, pero esto es importante. Y la última, la habilidad de dirigir. Tiene que tener habilidades de liderar a su personal, dirigiéndolo con la confianza, que siempre me habrán escuchado decir muchas veces, la confianza no se compra, y la convivencia, ¿no?, necesaria para lograr credibilidad y, por supuesto, colaboración con su trabajo. ¿Cuáles son las funciones? Porque de una manera muy general, uno puede decir que los supervisores tenemos funciones, o tienen funciones. Proyectar. ¿Qué es esto? Bueno, se debe programar, se debe planificar, porque si yo no planifico en el día a día, siempre digo, termino siendo un bombero apagando incendio en la cotidianidad, y esto no es recomendable. Entonces, tenemos que planificar el trabajo, establecer la prioridad, un orden, porque acá entra la administración del tiempo, que es muy importante, teniendo en cuenta los recursos y el tiempo para poder hacer lo que tengo que hacer. De igual forma, el grado de efectividad de sus colaboradores, así como la forma en que desarrollan el trabajo en departamentos, ya sea neo, pediatría, terapia, en el sector donde los involucre. Debemos empezar también a hablar de algo que es proyectar en el corto, mediano y largo plazo. Porque uno tiene que proyectar anualmente a corto, mediano y largo plazo, porque después yo se lo tengo que contar a la gente, porque la gente me va a ayudar, la gente me va a colaborar a este gran desarrollo. Y por supuesto también pedir opinión, que esto es muy importante. Dirigir. ¿Qué significa esto de dirigir? Bueno, esta función comprende delegar la autoridad, la toma de decisiones, lo que implica que tiene que empezar las buenas relaciones humanas, que tiene que procurar que sus intenciones sean claras, las instrucciones que le doy, específicas, concisas, completas, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Los enfermeros en general tienen 2 empleos, entonces ingresan a uno, se ponen un chip, acá las normas son así, se van a otra institución, allá las normas son diferentes. Entonces, cuando el supervisor es claro de cómo se trabaja en esta institución, los va a ayudar en esto que yo les digo, que sean claros y precisos. Y por supuesto que les voy a recomendar que tengan escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Esto tiene que estar escrito, tiene que estar en los office de enfermería, donde la gente, si algo no me recuerdo, tener una base de datos donde ir a buscar la información. ¿Para qué? Porque esto los va a ayudar muchísimo a que la gente colabore, pero también que desarrolle esto de la confianza. Desarrollar. Esta función le impone al supervisor la responsabilidad de mejorar continuamente a su personal. Y cuando hablamos de desarrollar, hablando de desarrollando las aptitudes en el trabajo, estudiando, analizando, viendo los métodos, elaborando planes. ¿Para qué? Para mejorar, para elevar el nivel de eficiencia y eficacia de la gente. Y por supuesto que esto los va a llevar a motivarlos, a aumentar la satisfacción para lograr el trabajo con alta calidad y por supuesto productividad. Y controlar. A veces se irritan con esto de que controlan, pero es necesario, porque significa que uno crea una conciencia en su equipo para que cada uno de ellos lo pueda desarrollar dentro de lo que es la gestión, pero no tiene que ser una forma punitiva. Siempre digo lo mismo, cuando hay un error se da en privado, cuando hay una felicitación se hace público, pero no podemos dejar de controlar,
porque así como yo les hablaba de la importancia de la responsabilidad, nosotros no delegamos responsabilidad en nuestro equipo de trabajo. Entonces, el supervisor implica que tiene que controlar. El supervisor debe evaluar continuamente para ver y detectar en qué grado se están cumpliendo los objetivos que se han propuesto. ¿Qué es esto de los conceptos de la organización? Tenemos que procesar. Tiene que haber procesos. Y por supuesto que el proceso de arreglar las estructuras de una organización y de coordinar todos los métodos gerenciales, esto implica que los recursos a veces no alcanzan para obtener las metas, pero con lo que tenemos que aprender a trabajar. Y en un grupo que a veces es relativamente estable de personas, en un sistema estructurado, puede el esfuerzo de los coordinadores, supervisores, tener como objetivo una meta en un ambiente dinámico. Ahora, mucho cuidado con esto cuando yo digo que los recursos son escasos, porque lo que nosotros tenemos que tener bien en claro es qué hacemos cuando los recursos son escasos, porque todos sabemos el alto nivel de ausentismo que tiene el personal de enfermería, son siempre 4 enfermeras, faltan 2, ¿qué hacemos con 2? Repartimos los pacientes, priorizamos actividades, bueno, esto también el supervisor se tiene que ocupar. Tenemos 2 formas, la organización formal, que es la división del trabajo racional mediante la diferenciación y la integración de acuerdo a algún criterio establecido para manejar la toma de decisiones, y la informal, la organización que emerge espontáneamente y de una forma natural entre las personas y que ocupan posiciones en la organización. Yo siempre digo, el lugar de un supervisor se lo da la gente. Se lo da la gente, por eso siempre digo, tienen que ser muy humildes y tienen que ser muy honestos. Supervisión y control dentro de la organización. Bueno, esto también es muy importante, porque son todas estas actividades que se realizan para poder operar y controlar el esfuerzo de todos, con el objeto de que tanto los grupos o en forma individual cumplan con la función que le tienen y le han sido asignadas. La pregunta que les hago es si tienen las definiciones de puesto, que en algún otro momento les grabaré un video, que es esto de definir el puesto. Yo tengo que saber para qué fui contratada. Si no, no me pueden exigir, porque yo no puedo adivinar. Entonces esto es muy importante tenerlo en claro. Los supervisores actúan como jueces a veces, y como solucionadora de los problemas en los procesos de control en una organización. Porque cuando hay un problema, ¿a dónde van? Al supervisor. Entonces, los supervisores cumplen 2 funciones. En el primer rol, actúan como un juez observando lo que sucede para ver si las actitudes y las condiciones y los resultados son los esperados. Y el segundo rol, actúan solucionando problemas, pero también tomando decisiones. Y esto se hace con un fin de poder ver por qué no salió bien algo y luego decidir qué hacer al respecto. Entonces, no es que algo no salió bien, no salió bien. No, no, no. Yo tengo que analizar qué pasó para que no vuelva a suceder. En el rol de juez, tienen que observar lo que sucede a través de este proceso de conversión y luego poder comparar lo que observaron con los estándares. Y estos estándares se derivan de la meta de poder establecer un proceso de planeación o puede ser las mismas metas. Y en el rol de solucionar los problemas y de tomar decisiones, los supervisores no solo deben averiguar por qué las condiciones o los resultados están por debajo de los estándares, sino también tienen que corregir esas condiciones. ¿Para qué? Para lograr los resultados que uno tiene esperado. La planeación y el control son inseparables. Los gemelos, los siameses de la administración. La acción no planeada no puede controlarse porque el control requiere mantener encausadamente la actividad, corrigiendo las desviaciones. Ahora, para esto tengo que analizarlo. Cualquier intento por controlar sin planificar no va a tener sentido, puesto que no se va a poder saber si se va hacia uno donde quiere, hacia uno donde desea, si a la tarea que yo me propuso, a menos que se sepa de antemano que a donde se quiere ir la tarea de la planeación, los planes propuestos, por lo tanto, no hay control, no hay nada, cada uno va por un lugar, entonces no hay sincronización. Y hay principios en la supervisión. Cuando se le pregunta
sobre lo que en general regula la actividad del trabajo, un supervisor a veces dicen los objetivos y los principios propios y la realidad, situación que se da, ¿no? Y a veces ninguno de estos factores implica o regula por sí solo. La acción, todos operan en cualquier situación, porque no hay, en salud siempre digo, no existe el 2 más 2, 4. Todos los días son diferentes. Por lo tanto, los objetivos tienen que ser la finalidad de la actividad y la actividad tiene que emprenderse y emprender los individuos, empaparse. Los principios de la supervisión tiene que haber reglas generales, conceptos, dogma, y así vamos a tener una guía donde el supervisor pasa de una situación a la otra. Y tiene una importancia muy rara, pero es importante porque es grande para lo que yo pienso, en cuanto a las acciones, es decir, la aplicación, la operatividad de las técnicas. Y algunos principios más importantes son considerar fundamentalmente la dirección y la supervisión. No pueden separarse ni establecerse aparte. Son funciones coordinadas, complementarias. Y por supuesto, compartida en el funcionamiento de cualquier organización. La dirección se ocupa de condiciones y operaciones en general, por lo común, por la supervisión que ocupa, pero, ojo, estamos hablando de las direcciones. Bueno, en nuestro cargo a veces están las jefaturas de departamento, pero tiene que estar esto sincronizado en estos principios. La supervisión ha de ser sensible a los cambios, tenemos que tener adaptabilidad. Y tiene que estar muy impregnado en esto de las actitudes experimentales y se deben de dedicar continuamente a la reevaluación de los objetivos y evaluar los materiales y evaluar los métodos y las políticas. La supervisión debe basarse en una filosofía democrática. Tienen que respetar las personalidades y los diferentes individuos, porque gracias a Dios, el ser humano no hay dos iguales, sino el mundo sería muy aburrido. Entonces, esto hay que respetar y hay que tratar de darle la oportunidad para que cada uno tenga la expresión. Para esto hay que ampliar los canales de comunicación, la creatividad, porque esto va a ser una gran oportunidad para todos y cada uno de nuestros colaboradores. La supervisión debe proporcionar también plenamente oportunidades para la formación. Hoy en día tenemos muchos métodos para poder capacitarnos y para formarnos, pero también tiene que ser una iniciativa del supervisor de capacitar a sus colaboradores. No todo el mundo, no lo observo yo que me he dedicado muchos años a hacer auditorías en instituciones privadas, no lo observo mucho, pero la formación es muy importante para definir muchas veces los planes. A veces la gente tiene muy buena idea, entonces hay que permitirle que se puedan expresar. Los supervisores deberán estimular. La confianza es clave. Primero en sí mismo, ¿no? Y después adquirir la confianza del equipo. ¿Por qué? Porque todos tenemos una responsabilidad en el desempeño de nuestras obligaciones. También debemos basarnos en el supuesto de que los trabajadores pueden mejorar. Y acá los invito a utilizar una herramienta que es poderosa en la gestión, que es la evaluación de desempeño. Hay videos en mi canal de YouTube si les interesa, pero tengan en cuenta que esto es muy importante. Bueno, ¿cómo yo puedo ayudar a un colaborador a que mejore? Tienen que aceptar la idiosincrasia, la renuencia a nuestros colaboradores, el antagonismo. ¿Por qué? Porque lo que yo recién les decía, la actividad tiene que ser razonable, tiene que ser cooperativa, tiene que haber una sinergia, pero la realidad es que somos diferentes. Entonces hay principios y hay valores, por supuesto, entre la gente que también es diferente. Tienen que sustituir a verse la función dirigente de la autoridad, o sea, porque se tienen que derivar a veces de los hechos propios en sí de la situación, y a veces uno te tiene que poner al lado del colaborador por el ausentismo, por las vacaciones, por lo que ustedes consideren, pero lo mejor que va a poder ustedes observar en su equipo de trabajo es que el supervisor esté al lado del equipo. Esto es muy importante. Y también tienen que ser creativos.
¿no? La supervisión tiene que proporcionar oportunidades para ejercitar la originalidad y para fomentar, contribuir, para tener expresiones creadoras. Y a veces yo escucho cuando dialogo con alguien, dice, no tengo tiempo. Sí, el tiempo uno cuando quiere se lo hace, porque a veces no son 3 horas, 2 horas, a veces con 10, 15 minutos yo puedo hacer mucho, puedo ayudar. También hay que determinar los procedimientos y las acciones, ¿no? ¿En base a qué? A las necesidades de la situación de cada una de las organizaciones. Y se debe conformar y manipular expresando en el ambiente de que logren los mejores resultados. Pero yo le tengo que decir a la gente cómo quiero que haga las cosas. La supervisión debe realizar a través de una serie de actividades que son orientadas, proyectadas y programadas. ¿Para qué? Para lograr la ejecución. Deben juzgarse por la economía y la eficacia de los resultados. Siempre digo y la reitero siempre, la diferencia entre la eficiencia y la eficacia son los costos. Y nosotros tenemos una falencia importante, los enfermeros, en esto de manejar costos, y esto yo lo digo como docente, ¿no? Cada vez que le digo a mis alumnos vamos a costear, y bueno, le cuesta al enfermero manejar estas situaciones. Pero la diferencia entre la eficiencia y la eficacia está dada por el costo. Y uno de los principios fundamentales en esto de la actividad dada en sí es orientar, pero también en concientizar, porque nosotros los enfermeros, con nuestras técnicas que aplicamos a diaria, tenemos un alto volumen de costos asociados. Entonces, tenemos que enseñarle a la gente el valor de los materiales que utilizamos. Los principios también nos van a ayudar a evaluar las técnicas estas, pero ampliarlas. ¿Por qué? Porque nos vamos a permitir juzgar. Y la consideración de estos principios generales, de los cuales yo les estoy hablando, tienden a eliminar las cosas que son perjudiciales o a veces son innecesarias, porque es una pérdida de tiempo o pérdida de la oportunidad. Existen diferentes estilos de supervisión. Tenemos el autocrático, ¿no? Esta característica del individuo que sin resultar con nadie señala o determina qué se debe hacer, cómo, cuándo, en qué forma, indica la fecha de cumplimiento y luego comprueba la fecha, la hora y listo, ¿no? Está caracterizada por una personalidad exagerada en la línea de toma de decisión. El democrático, que es el característico que le permite a los trabajadores participar en el análisis del problema y en la solución, los anima para que participen en la toma de decisiones, directos, objetivos, en los comentarios, y también comprueba si el trabajo ha sido realizado, y también, por supuesto, que felicita después de lo que han terminado como objetivo. El liberal no ejerce ningún tipo de control, y prefiere que el agente haga lo que considera conveniente. El laissez-faire también le pueden escuchar hablar, dejan que las cosas surjan. Y también tenemos los individuos hostiles, ¿no? Que se resisten a la autoridad. Y su hostilidad se canaliza a veces tratándolos de autoritarismo. El estilo autocrático canaliza su agresividad, atiende a dirigir hacia objetivos constructivos. A veces resulta verdaderamente extraño el otro tipo de persona que responde positivo ante el estilo autocrático y sea más preciso la opuesta al hostil. Pero bueno, los seres humanos somos diferentes, unos prefieren un tipo de liderazgo, otros prefieren otro. Por eso es muy importante que los supervisores conozcan a su equipo de trabajo. Y esta necesidad necesita las direcciones, dependiendo de la sensación que se percibe en los ámbitos de trabajo, y ver qué líderes están dominando la situación. El trabajador que le gusta de formar parte de un estilo democrático, hay otros que encuentran satisfacción en una forma más fraternal, más unidos, bajo el liderazgo que recién les decía. Y hay otras que se rinden
¿no? Y bueno, le gusta el laissez-faire, entonces bueno, cada uno hace lo que quiere, lo que puede. Y el estilo liberal solamente da resultado con aquellos individuos que verdaderamente conocen su trabajo, que tienen un gran compromiso, son estables en su desempeño y no pierden el control cuando se tropiezan con una situación inesperada o emergente. Y el individual o el introvertido en general más productivo va a ser en cuanto a esto de tener un líder liberal. ¿Cuáles son las características que requiere el puesto? Es muy exigente, ¿no? Y tiende a buscar a los super individuos. La mayoría de las empresas determinan los criterios conforme a los cuales tienen que ser los candidatos, ¿no? Por eso para mí es muy importante, y en algún otro video vamos a hablar de esto de las competencias necesarias, porque no cualquiera puede hacer esto, pero vamos a tratar de ver algunas características que tienen que tener. Tiene que tener energía y buena salud, porque alguien que está desanimado no va a infundir mucho espíritu. Tiene que tener potencialmente liderazgo, tiene capacidad para desarrollar relaciones personales, conocimiento del trabajo y por supuesto que competencia técnica. Yo no puedo enseñar lo que yo no sé. Capacidad para mantener el ritmo de trabajo, capacidad de enseñar, habilidad para resolver los problemas. No puede ser que un supervisor se enoje porque hay un problema y termine no resolviendo. Dedicación y confianza, y por supuesto actitud positiva. Obviamente que son cualidades de un súper excelente supervisor. Cualquier persona, como también es cierto, es difícil encontrar quien tenga todas las condiciones, pero nos podemos formar. Afortunadamente hay muchos de estos atributos que se pueden adquirir, se pueden mejorar, uno puede estudiar, puede leer, puede hacer cursos de capacitación, puede mejorar día a día. ¿Qué es esto de supervisión y colaboración? Bueno, en primer lugar, el supervisor debe expresar primero confianza entre su equipo de trabajo. ¿Para qué? Para poder desempeñar bien este puesto. Y los supervisores necesitan estar alertas. ¿Alertas a qué? A ver al equipo de trabajo. Indicarle que la compañía no lo hubiera contratado si no creyera que podría desarrollar la función. O sea, las empresas no contratan a cualquiera. Hay una preselección de personal. Entonces, la gente tiene que saber esto. En segundo lugar, los supervisores necesitan explicar cualquier requerimiento que señale el cargo, o sea, que pregunte cualquier colaborador. Estamos a disposición. Yo siempre preguntaba a veces, ¿cuál es tu principal cliente? Le decía a un supervisor. Entonces decían, el médico, el paciente, la familia. No, 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 no. Mi principal cliente son los enfermeros. Es la base operativa con la cual yo trabajo en el día a día. Por lo tanto, esto es muy importante que lo tengan en claro. Para esto nos eligieron, para trabajar con la gente. Y en tercer lugar, se debe informar al colaborador recién contratado de lo que le gusta y lo que no le gusta, de lo que se espera. Para esto está la definición de puesto, pero también está el diálogo, la comunicación abierta, para poder decirle al otro qué es lo que queremos. Eso debe haberse entrado un colaborador nuevo, no lo conocemos, no sabemos qué le gusta, no sabemos en qué clima ha trabajado, en qué organización ha estado. Bueno, tenemos que empezar a conocerlo y para esto existe el diálogo, no hay otra. Cada supervisor tiene a veces preferencias específicas por uno o dos trabajadores y eso no es aconsejable, porque eso incita a un malestar en el equipo de trabajo y entre los compañeros, porque lo que tienen que ser es justo y equitativo. Y para esto tenemos los 10 mandamientos que debería tener cualquier supervisor. El primero, analice y programe el empleado en su tiempo, el empleo, cómo lo va a hacer. El tiempo es uno de los recursos más preciosos y valiosos, pero no se recupera, no se compra, no se vende. El tiempo es muy importante. El respeto a la dignidad de la persona es clave en las relaciones humanas. Otorga
sin discriminar, un trato igualitario, ecuánime, considere respetuoso al equipo. La buena supervisión es aquella que logra un justo equilibrio entre los derechos y los intereses de la gente y busca siempre el punto de equilibrio. El supervisor sensato es el que mantiene una honrada posición entre el presente y el futuro, y en cuanto al objetivo de obtener beneficios crecientes, no sacrifique el porvenir de la empresa para mostrar este año utilidades espectaculares. Uno tiene que ser muy honesto. En quinto lugar, no concentre funciones, asuma el riesgo de delegar. Yo cada vez que hago el test de liderazgo con mis alumnos o con los grupos donde yo dicto clase, en delegar en general les da 0. Y siempre digo, ¿saben qué significa esto? Que no hay confianza. Entonces, no asuma todo, pero uno puede delegar y así va a poder desarrollar el potencial de sus colaboradores, dedicar tiempo a trabajo específico que usted considere. A veces no es posible el desarrollo en las empresas y en el desarrollo de recursos humanos, entonces tiene que ser un maestro en la selección, en promover, en estimular, en educar. Y como miembro del sector, tiene que tener un dinamismo. El supervisor tiene que estar a la vanguardia, en forma permanente, adquiriendo conocimiento. En el día a día hay que adquirir conocimiento. Yo, 36 años de ser profesional y sigo estudiando, porque uno se tiene que seguir capacitando. Y los actos y las ventajas indebidas a veces impugnan a la integridad moral. Entonces no viole los principios éticos, ni aún en los beneficios de la empresa, porque esto es muy importante. Todos nos han de ser, en este negocio, no caiga en la unidimensionalidad, digamos, enriquezca su vida basada en el amor, en el afecto, en sus vínculos, en sus relaciones, en su familia, la naturaleza en sí, ¿no? Porque esto le va a dar entusiasmo, pero hay algo que es muy importante, que son los valores humanos. Y para ir concluyendo, en esto del rol de la supervisión, para cualquier persona con responsabilidad de dirigir a un grupo de gente dentro de una empresa, el talento en materia técnica y de supervisión es muy importante para lograr el mejor desempeño dentro de la organización. Y realmente los individuos esperan a veces mucho de sus supervisores. Y los supervisores también esperan mucho de los componentes de los equipos integrados. Entonces, ser un buen supervisor con esta capacidad que venimos hablando para lograr satisfacer las necesidades emocionales, sentimentales, materiales, es lo que va a necesitar este liderato, ¿no? Y cuando un individuo se lo llama para desarrollar esta actividad de supervisión, eso tiene que ver con los talentos. Y a veces no es suficiente para asegurar el éxito. A veces yo siempre digo, tengo un buen enfermero en la terapia intensiva, y bueno, lo promuevo a supervisión, y bueno, perdí un buen enfermero en la terapia y gané un mal supervisor, porque no desempeña bien el rol. Bueno, entonces, para esto hay que hacer la selección por competencia, que en alguna otra oportunidad estaremos hablando de este tema. ¿Por qué? Porque tiene que tener habilidades, ¿no? Para poder desarrollar esto y para poder ejecutar los planes. Bueno, espero que les sea de utilidad este video para poder desarrollar lo mejor en esto que yo siempre les digo, cuando los nombran supervisores, no es sentarse en un escritorio, es estar al lado de la gente, con la gente, en el momento oportuno que la gente lo necesite. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos encontrando en alguna otra oportunidad viendo lo que son las direcciones de enfermerías. Un saludo. Gracias.